Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Rodríguez aquí en un nuevo video, esta vez de las selecciones europeas. Si no estoy mal, son 55 países miembros de la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, en el cual las voy a estar organizando por históricas, buenas, medias, chicas, que son como logros minúsculos, y nada, o sea, selecciones sin ningún tipo de historia futbolística. Planeo hacer una serie con todas las confederaciones, con la del norte, con Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Y bueno, antes de hacer este video, lógicamente, para no interrumpir ni nada, investigué la historia de casi todas las selecciones. Así que bueno, comencemos. La primera es Noruega. Noruega que ha ido, si no estoy mal, en lo que rehice a 3 mundiales, en los cuales estuvo 2 veces en octavos de final y ha ido a una Euro. La Euro que participó se fue en fase de grupos. Sinceramente creo que unos logros muy minúsculos. Yo la pongo en chica. Gales. Gales que fue sorpresa en la Eurocopa del 2016, llegando a semifinales y este año, 2022, va a jugar su segunda Copa del Mundo. La primera que jugó fue en Inglaterra 66, en los cuales llegó a cuartos de final. Sinceramente, yo pongo a Gales como una selección media. Irlanda, también una selección que ha tenido unos logros muy regulares, al igual que Gales. Irlanda, lo máximo que ha logrado llegar en la Copa del Mundo son cuartos de final. Y lo mismo en la Eurocopa, que ha sido cuartos de final. Yo creo que son unos logros medianos, lo voy a poner junto a Gales. Rumania es una selección que ha ido varias veces al Mundial, podría decirse, unas 7 si no estoy mal, en el cual, al igual que Irlanda, lo máximo que ha logrado llegar es cuartos de final en la Copa del Mundo y cuartos de final en la Euro. Me va a poner junto a Irlanda, pero creo que va a poner a Rumania por delante de tanto de Gales como de Irlanda. Ahora vamos con Dinamarca. Dinamarca tiene unos logros medianos, pero hay algo muy interesante en su palmarés, que a pesar de que en la Copa del Mundo solamente llegó a cuartos en el 98, tiene una Eurocopa, algo que para mí sin lugar a dudas la hace probablemente, si no es que la mejor, una de las mejores medianas de Europa y del mundo. Bulgaria. Bulgaria no le ha ido nada bien en la Euro, pero ha logrado jugar un cuarto puesto en un mundial. Fue en el mundial del 94. Creo que eso le da para ser mediana, a pesar de que en la Euro le ha ido bastante mal. Bien, ahora vamos con Austria. Austria, si bien ha logrado un tercer lugar y un cuarto lugar en la Copa del Mundo, que son unos logros muy significativos, algo que creo que le baja a Austria para no llegar a ser una selección buena históricamente, es que en el último tiempo ha sido una selección muy desapercibida, no ha clasificado ningún mundial en el siglo XXI, y también que a nivel continental en la Eurocopa ha sido una selección poco significativa. Creo que la dejaré mediana detrás de Dinamarca. Turquía es una selección curiosa, porque en las pocas ediciones que juega, tanto de Euro como Mundial, suele ser protagonista. En la Euro ha logrado jugar semifinales y en la Copa del Mundo ha logrado un tercer lugar en ese Mundial de Corea-Japón. También creo que va a ser media. Por ahora todas las selecciones están siendo media exceptuando Noruega. San Marino no hay mucho que explicar, nunca ha jugado un Mundial, nunca ha jugado una Euro. Es la peor selección del mundo en el ranking FIFA. La voy a poner en nada. Ok, Italia. Italia, no hay mucho que argumentar, histórica. Ya, 4 copas del mundo ya. Escocia. Escocia es una selección que tanto en la Euro como en el Mundial no ha hecho nada. Pero me parece malo dejarlo al lado de San Marino, porque una cosa que tiene Escocia es que ha clasificado a 7 mundiales, a pesar de que en los 7 se ha quedado en fase de grupos. Creo que le da para ser chica. Bien, ahora vamos con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, a pesar de también solo jugar unos cuartos en 1958, no creo que pueda llegar a media. Sinceramente, es una selección con muy pocas participaciones mundialistas y muy pocas participaciones de Eurocopa.
Creo que la voy a poner en chicas. Bélgica. Sinceramente, Bélgica yo creo que enseguida va a buena históricamente. Es una selección con 2 subcampeonatos de Eurocopa y en el último mundial logró un tercer lugar. Ahora vamos con Israel, una selección que no le ha ido bien en su cambio de confederación a Europa, no ha clasificado a ninguna Eurocopa ni a ningún mundial. El único mundial que jugó fue cuando jugaba en Asia, que fue en México 70, pero algo que le podía dar para llegar a chica es que fue muy protagonista cuando pertenecía a la AFC, en el cual logró una Copa Asiática, si no estoy mal, y 2 subcampeonatos. España, ya enseguida histórica, tiene una Copa del Mundo. Eslovenia, nada, sinceramente, ha clasificado un mundial y pero nada. Al igual que Islandia, vamos agilizando ya que el video se nos está haciendo largo. Ucrania que logró jugar unos cuartos en la última Euro y pasó de ronda, si no estoy mal, en el Mundial del 2006, llegando a octavos. Lo voy a poner en chica, a Ucrania, no me parece para ir a nada. Eslovaquia, yo diría que es un poco más que Eslovenia, logró en su corta duración, como que tiene como estado, logró clasificar al Mundial del 2010 y pasar de ronda, a pesar de que en la Euro tampoco ha sido muy protagonista. Inglaterra también enseguida histórica, detrás de España, lo voy a poner. Y Portugal, también yo digo que enseguida buena. Ha jugado 2 semifinales de la Copa del Mundo. Ya tiene 2 títulos, una Euro en el 2016 y una Nation League en el 2019. Bosnia también enseguida nada, a pesar de su clasificación al 2014. Francia histórica, adelante España. Luxemburgo, aquí nada. Andorra nada. Bien, ahora vamos con Grecia. Grecia tuvo su época de protagonismo entre el 2010 y el 2014 con sus jugadores a nivel de selección. Lo voy a dejar en chica. Recordemos que Grecia logró clasificar de ronda en el Mundial del 2014. Vamos a organizar un poco esto. Suecia, creo que también buena. Creo que va a ser la más grande de las buenas, sinceramente, a pesar de que solo jugó una final del Mundial. Creo que no tiene ninguna Eurocopa, pero ganó unos Juegos Olímpicos en el 48 cuando eran de selecciones absolutas. Y también ganó un torneo en el 40, una semi-Eurocopa que organizó la Alemania nazi. No sé si eso importe, sinceramente, pero bueno, creo que no estaba avalado por la UEFA, entonces no. República Checa, también buena, ganó una Euro en el 76, de 2 subcampeonatos del Mundial, a pesar de que en el último tiempo no ha sido tan protagonista, creo que le alcanza para ser buena. La veo encima de Dinamarca y eso. Enseguida Georgia nada, las Faroe nada. Nada, no sé si lo organizar, bueno, un poco. Poniendo estas un poco más adelante. Malta nada. Hungría. Hungría creo que es un poco más de Dinamarca, porque le pesa sus 2 campeonatos, pero la veo menos que República Checa, porque República Checa al menos ha dado algo de qué hablar en el siglo XXI, todo lo contrario a Hungría, que casi nadie se acuerda de los logros de esta selección. Esta también nada. Macedonia nada. Finlandia nada. Esta, si no estoy mal, es Lituania. Estonia. Bueno, vamos con Croacia. También Croacia creo que va buena. Tiene un subcampeonato, eso pesa bastante. Y un tercer lugar en el Mundial del 98. En la Euro creo que lo máximo que han logrado es cuarto. Ok, ahora vamos con Serbia. Serbia que recordemos que la heredera de Yugoslavia, la cual logró jugar, si no estoy mal, 2 cuartos lugares en una Copa del Mundo y 2 subcampeonatos. Ya con eso le basta para ser buena. Alemania, nada que argumentar, la mejor selección de la historia de Europa. Esto creo que es Gibraltar, va nada. Holanda creo que es la única selección del mundo no campeona que logra ser histórica.
Uy, ese me fue Serbia. Para mí Holanda incluso llega a ser más que Inglaterra, ya que el único título que tiene Inglaterra es justamente esa copa. Armenia, nada. Liechtenstein, nada. Chipre, Azerbaiyán, Moldavia, Albania. Bien, ahora vamos con Suiza. Suiza que a pesar de que lo máximo que ha logrado jugar tanto en, digo, lo máximo que ha logrado llegar tanto en la Eurocopa como en el Mundial son cuartos de final, algo que le pesa para ser buena es que tiene un cuarto lugar en la Nations League, de, si no estoy mal, del 2019, y un subcampeonato en los Juegos Olímpicos de, si no estoy mal, 1924. Es uno de los Juegos Olímpicos más importantes de la historia, al ser uno de los únicos dos organizados por la FIFA, al ser también participar selecciones de todo el mundo y también por ser de selecciones no amateur, o sea, selecciones mayores, lo cual creo que por eso es un punto muy importante para Uruguay considerarlo como títulos mundiales. Creo que va a buena. Letonia no, Nicosia, Kazajistán. Ahora vamos con Polonia. Bueno, Polonia ha jugado dos semifinales de Copa del Mundo. Una, si no estoy mal, fue en el 82 y otra en el 74. Eh, en la Eurocopa lo máximo que logró jugar son cuartos de final, pero aún así creo que le alcanza para ser buena. Vamos con Rusia, la heredera de la Unión Soviética, en el cual jugó, si no estoy mal, las semifinales del Mundial de Inglaterra 66 y es ganadora de la primera Eurocopa de la historia, en el cual creo que también por eso le da para ser buena. Y Montenegro en nada. Bueno, así quedaría el listado de las históricas, buenas, medias, chicas y selecciones sin ningún tipo de historia futbolística. Si te gustó, dale like, suscríbete, puedes comentarme qué cambios harías en esta lista. Yo soy Jonathan Rodri, hasta luego.